¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más con la idea de hablar de política, en este caso con una diputada provincial y también convencional constituyente en la provincia, una reforma que ya tiene fecha, que se va a venir en julio en la provincia para tener una nueva constitución. Vamos a hablar con Lucila de Ponti, nos presentamos y arrancamos. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Lo decíamos, vamos a hablar de política con la diputada provincial y convencional Lucila de Ponti. ¿Cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, se viene, ya tiene fecha la convención. ¿Cómo han tomado esta novedad de la semana? Que ya el gobernador, después de hablar con ustedes y las otras fuerzas políticas, dijo el 14 de julio. No, nos preguntamos para qué convocó a la oposición a dialogar, porque el objetivo, al menos cuando se llamó a esas reuniones, tenía que ver con poder llegar a un acuerdo respecto de la fecha. Recordemos que la ley habilitaba al gobernador a convocar las elecciones en todo el año posterior, a la convención en todo el año posterior a las elecciones. Nosotros entendíamos que era mucho mejor sacarlo del contexto electoral, tanto de lo local como de lo nacional, y hacer la convención ya sea en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, digamos, en los meses posteriores al proceso electoral, y el resto de las fuerzas de la oposición coincidían, los bloques mayoritarios, digamos, los más representativos. Solamente había un pequeño bloque, el de la locomotora Olivera, que respaldaba lo que decía el gobernador, pero bueno, él decidió avanzar con esto. La realidad es que nosotros, que estamos ya algunos hace tiempo en la legislatura, estamos bastante acostumbrados a este simulacro de diálogo donde un poco lo que se plantea es vamos a hablar, vamos a acordar, pero terminan haciendo siempre lo que quieren. Ahora, la preocupación fundamental es que si van a ir con esta actitud a la reforma, va a terminar siendo una reforma de unidos solos, digamos, si no están dispuestos a poner sobre la mesa y ceder cuestiones que tengan que ver con generar legitimidad. ¿Tienen mayoría? ¿Ustedes lo ven que tienen mayoría? Porque los tres convencionales, si uno analiza la lista de locomotora Olivera, hay gente que parece muy vinculada y se ha sacado foto con senadores radicales. ¿Estaría todo listo como para que tengan mayoría y sacar la reforma que quieran? Mira, a mí lo importante me parece de ver en este caso es que el pueblo no les dio la mayoría. El pueblo le dio una cantidad de convencionales, 20 convencionales por distrito único a Puyaro, y le dio, los 13 que consiguieron en los departamentos, pero no le dio la mayoría de la convención, ni siquiera le dio el quórum propio para la convención. Lo tienen que ir a buscar a otro bloque de una lista que sí puede ser considerada casi una colectora de la lista de Puyaro, y podemos, tener una mirada crítica con respecto a esto, pero la pregunta es que si nosotros vamos a ir a un proceso de reforma constitucional, con toda la relevancia institucional histórica que esto tiene, una constitución que es el acuerdo social básico sobre el cual un pueblo, una sociedad se piensa como provincia y construye un Estado, diseña un Estado para hacer la realidad, si van a ir, a imponer su mayoría con la muleta de la locomotora, o van a buscar realmente un proceso que tenga la legitimidad de ser acompañado por otros sectores de la sociedad representados a través de otras fuerzas políticas. Tras las elecciones han tenido diálogo con otros sectores que algunos eran peronistas, como el caso de Lewandowski, otros no, como Granata o Filo peronistas. ¿Han tenido diálogo? ¿Están planeando una estrategia en común con otros sectores? Nosotros hablamos con todos, por supuesto que con los que vienen del peronismo mucho más, y vamos a intentar ahí consolidar una posición común, y una unidad que no pudimos tener en las urnas, pero que sí nos parece importante para este proceso. Hablamos también, por supuesto, con el resto de los bloques que consiguieron representación en la convención, tanto con el bloque Somos Vida como con el bloque La Libertad Avanza, porque obviamente vamos a tener que articular estrategias, y también con el oficialismo, por supuesto. Nosotros no vemos que la
Constitución tenga que ser un campo de batalla, ni tampoco creemos que tenga que ser un trámite cerrado entre algunos políticos de escritorio para que Puyaro se lleve la reelección y que no podamos discutir el resto de las cosas. Hay un temario grande, la sociedad quiere participar, todos los grupos más organizados, asociaciones intermedias y demás, están pidiendo pista para dar su opinión respecto a la modificación de los artículos que les competen, y nosotros queremos que esto se abra, digamos, a la discusión y poder ir hacia una constitución lo más legitimada posible. Ahora, quienes tienen la llave, una vez más, es el oficialismo, es el Frente Unidos, que, bueno, vamos a ver si manejan su mayoría con responsabilidad institucional o si vuelven a pensar un proceso desde la chiquita, digamos, desde los intereses propios y nada más. Es decir, el tema reelección sí, reelección no, reelección para el gobernador que está en su mandato en curso o no. Mira, reelección para Puyaro no, por supuesto, porque nosotros ahí entendemos que nadie puede llegar a un lugar de poder con determinadas reglas de juego y hacer uso de ese lugar de poder para modificarlas en virtud de poder perpetuarse. Incluso nosotros estamos pensando en alguna fórmula que promueva un recambio importante, digamos, de toda la representación política. Ejemplo? Como que, bueno, se limiten obviamente las reelecciones, pero que quienes ya vengan con un determinado tiempo en el cargo tengan, digamos, que dejar de postularse para ese cargo, digamos, que se termine y empiece a regir esto. Senadores, por ejemplo. Sí, diputados también. Digamos, yo no lo posiciono solamente en senadores, hay diputados que están hace mucho tiempo. Yo voy por mi segundo mandato y por una decisión personal no quiero renovarlo, digamos, pero me parece que 2 periodos en el cargo es lo suficiente, digamos, como para poder desarrollar una tarea y demás. Y después es importante dejar el espacio para que surjan otras personas. Con respecto a lo del gobernador, lo mismo, igualdad, ¿no? 2, una reelección inmediata para la categoría de gobernador, no para Puyaro, por lo que explicaba antes, digamos, no se puede hacer uso del lugar de poder para modificar las reglas de juego en beneficio propio. ¿Eso es una postura personal de Levita o del PJ en general? El peronismo no va a acompañar la reelección de Puyaro en su totalidad, digamos, al menos quienes ingresamos por la lista de Más para Santa Fe, tenemos esa coincidencia, lo hemos dicho muchas veces en campaña y tenemos, digamos, esa convicción de que la reforma se tiene que hacer para otra cosa, no para darle la reelección a Puyaro. De los 40 y pico puntos a debatir, ¿cuáles crees que son los centrales en los que puede haber acuerdo, en los que no? Creo que hay muchos en los que va a haber acuerdo. Hay 42 artículos y 17 áreas temáticas que pueden representar una cantidad grande de artículos nuevos que se incorporan a la Constitución. Muchos de ellos tienen acuerdo, digamos, está, por ejemplo, la causa Malvinas y la cláusula democrática para ser incorporadas. Bueno, ¿quién puede estar en contra de esto? ¿No? Hay cuestiones que nos van a encontrar. Hay otras cosas, por supuesto, que van a generar discusión. Muchas de ellas, todas son relevantes. Hay algunas que son más importantes en términos de que hacen al diseño institucional y al futuro concreto. Por ejemplo, el régimen de autonomía municipal y a qué tipo de autonomía municipal vamos y con qué coparticipación de recursos, donde nosotros estamos planteando no se puede dar la autonomía sin acompañarla de una redistribución de los recursos necesaria para que esos gobiernos locales tengan autonomía y no tengan que depender como hoy del color político. ¿Y eso podría dar paso a que los municipios tengan, por ejemplo, su policía propia o no? Mira, yo en ese caso, y esto sí es una mirada personal, pienso que la policía tiene que ser una atribución provincial, digamos que las municipalidades pueden desarrollar guardias urbanas, que tengan otras tareas, pero no que puedan tener, bueno, lo que es la aportación de armas, ¿no? Y el uso de la fuerza. En su momento Haskin lo había pedido. Sí, incluso hay muchos sectores y personas que han presentado proyectos de policía municipal y demás. A mí, digamos, mi concepto en este caso es que la policía tiene que permanecer en la competencia provincial y que las municipalidades tienen que ocuparse de otras cosas, sí, por supuesto, del control del espacio público, y ahí pueden desarrollar guardias urbanas o bueno, servicios de control, como existen en muchas municipalidades ya hoy de la provincia de Santa Fe, y que me parece que es la mejor forma, digamos, de que esto funcione, ¿no? Si no, creo que hay una superposición de tareas, también hay que tener claridad con esto. Me parece que hay que ir hacia el pensamiento de un federalismo en red, hacia arriba y hacia abajo, donde estén claramente distribuidas las funciones de cada uno de los niveles del Estado, los recursos con los que se cuentan para desarrollar estas funciones, y de esa manera poder obtener resultados, porque si no, lo que nos pasa es que tenemos una legislación
desde la Constitución a todas las leyes, ordenanzas y demás, deberíamos vivir en Suiza, realmente si se cumplieran todas las leyes, y es algo que no sucede. La gente no participó mucho en la elección de convencionales, fue una realidad, lo más bajo en los últimos años de la apertura democrática en lo que hace a participación. ¿Crees que a medida que se acerca el tiempo uno ve que las ONG empiezan a decir, nosotros queremos que nos tengan en cuenta? Lo hizo la Mesa Ni Una Menos, la Sociedad Rural empezó con un grupo de charlas, el colegio... Da la sensación como que recién ahora empiezan todos a caer de que se va a reformar la Constitución en Santa Fe. ¿Tenés esa sensación? Sí, obviamente que nosotros lo dijimos desde el primer momento, incluso por eso, junto con quienes somos legisladores de Más para Santa Fe actualmente, no votamos la ley de necesidad de la reforma porque entendemos que hubo un debate muy menguado, fueron 3 días en comisiones, nada más que se discutió, no se convocó a nadie a discutir la ley de necesidad de la reforma, que es el punto de partida, el temario con el cual vos vas a la reforma constitucional. Después vino el proceso preelectoral donde el gobierno, desde mi punto de vista, le escondió a la sociedad que se iba a reformar la Constitución, porque no vimos una campaña de información adecuada como establece la ley y como se ha hecho siempre. Por otra parte, en este caso, una semana antes empezaron a circular algunos pequeños materiales, pero realmente había que hacer una campaña de información para que la gente supiera que después de 63 años se va a reformar la Constitución y que tenían que elegir a los convencionales constituyentes para eso. Y mucho más los sectores que están organizados de alguna manera, que son representativos de algún sector de la sociedad. Nosotros hicimos una campaña con mucho eje en la participación. Hicimos un dispositivo que fue la Constituyente de la Gente. Nos reunimos con muchos de estos sectores ya previamente, con las mujeres, ambientalistas, industriales, sectores del campo, demás. Entonces venimos con este diálogo. Pero sí es cierto que ahora todo el mundo lo que ves que, el 14 de julio, del 14 de julio a mitad de septiembre empieza la convención y se va a reformar. Entonces, a mí me parece importante que los sectores sociales organizados pidan, exijan que se los convoque a opinar, porque todo lo que se modifique ahí afecta después a su cotidianeidad. A forma de informativo para la gente, ¿no? Temas que creés que van a ser puntualmente conflictivos en esta reforma. Hoy recién me decías, los que pueden haber acuerdo, autonomía municipal, adhesión a Malvinas, ¿cuáles van, aparte de la reelección, dejémoslo de lado, cuál te parece que pueden ser temas pesados donde puede haber encontronazos o opiniones fuertes encontradas? Me parece que se va a ver cuando se discutan lo que son las modificaciones de los artículos que hacen también a la organización de los distintos poderes del Estado, que tiene que ver un poco con esto, de promover la limitación de los privilegios a la política, ¿no? Mucho se dice, mucho se habla, en campaña, me parece que después hay que verlo. Cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, la limitación de los mandatos, la eliminación o la limitación de los fueros parlamentarios, todas estas cosas que se vienen diciendo mucho, va a haber que ponerlas en papel y van a significar también justamente esto, limitaciones al poder político. Yo creo que ahí va a haber discusiones que van a ser duras, porque obviamente hay muchos sectores que en lo discursivo no tienen problema, pero cuando hay que firmar, cuando hay que ponerlo en el papel, empiezan, las estrategias para menguar esta influencia. Me parece que ese va a ser uno de los temas quizás más ríspidos, y obviamente la reelección y cuestiones que hacen a esta situación. El Poder Judicial, qué pasa con la constitucionalización del Ministerio Público de la Acusación, qué pasa con la defensa penal, todas estas cuestiones que hay que discutirlas y que también hacen a la limitación de los privilegios del poder, en este caso del Poder Judicial, donde vamos a poner sobre la mesa distintas propuestas, distintas miradas y realmente, creo que algunas resistencias van a surgir. Lucila, vamos a una pausa. Cuando volvamos hablamos de la realidad del PJ santafesino. ¿Hay líder, no hay líder? Tiene que empezar a debatir también listas para diputados nacionales dentro de un tiempo. 14 de agosto, por ahí cierra. Pero de esos temas vamos a hablar con la diputada Lucila de Ponte. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Infórmate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Decíamos, vamos a charlar la realidad del PJ santafesino que tiene que comenzar a definir dentro de un tiempo. El 14 de agosto cierran listas para diputados nacionales. Ya hubo algunas rispideces, hay algunos que ya se anotaron como Agustín Rossi, otros dicen no nos apuremos. ¿Cuál es la visión que tenés vos de esto? Mira, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer un análisis un poco, digamos, alejándonos, tomando perspectiva de la situación. El peronismo venía en una situación muy complicada, está en una situación muy complicada porque hay de alguna manera una rediscusión histórica respecto de nuestro programa, de nuestro rol, también de los liderazgos, por supuesto, que tiene que ver con las derrotas electorales, pero que creo que tiene que ver fundamentalmente con el elemento de que una persona como Milei sea hoy el presidente de la Argentina, ¿no? Y que eso haya sucedido después de un gobierno de signo peronista. En ese marco, como te decía, el peronismo de la provincia de Santa Fe venía un poco sin rumbo y la realidad es que pudimos construir para la elección de convencionales constituyentes una propuesta que para nosotros realmente fue muy contenedora de muchos sectores, por eso reivindicamos la unidad que se pudo construir para esta lista, pero que también tuvo un fuerte componente de renovación política y por eso la encabezó Juan Monteverde y muchos otros compañeros formamos parte de esta lista, que de alguna manera nos permite amalgamar y nos permite sintetizar gran parte de lo que hay, no solo en el mundo del peronismo, sino también de los aliados, como en este caso Ciudad Futura. Creo que eso que construimos, ese valor de la unidad y la renovación que construimos para la elección provincial, hay que cuidarlo y que ese tiene que ser el mayor esfuerzo que hagamos en este momento, donde tenemos las elecciones locales, donde tenemos la convención constituyente convocada para julio y que muchas veces por privilegiar una estrategia individual o por apurarse en alguna definición, ponemos en riesgo lo construido por el conjunto. Entonces, yo recordaba esta idea que nos dejó el Papa Francisco, que para mí es muy importante para pensar la política y para pensar la vida, que tiene que ver con que la unidad tiene que prevalecer sobre el conflicto y sobre las partes, ¿no? Y además, nosotros hoy estamos viviendo una situación en Argentina donde nuestro pueblo, y sobre todo el pueblo que se identifica con el programa histórico del peronismo, está sufriendo las consecuencias de políticas de mucha crueldad y empobrecimiento. Y nosotros frente a eso no podemos poner sobre la mesa, en primer lugar, nuestras internas y nuestras peleas para que la gente se desilusione y sienta que no tiene nadie que la defienda, ¿no? Me parece que hay que ordenar un poco los términos de la discusión y después veremos y trataremos de construir la mejor síntesis posible. Claro, vos hablas de una unidad, pero en la convencional no lograron esa unidad. No. Lewandowski y otros se fueron por afuera. ¿Ahora todos volverán al redil? Mira, no logramos una unidad total, pero sí logramos una unidad mucho mayor que la que se esperaba antes del cierre de listas. En algún momento se decía que el peronismo iba a ir con 4 o 5 listas, digamos, y que iba a haber una dispersión mucho mayor. Claro. Fuimos en la lista Más para Santa Fe, Marcelo fue por otro lado y nosotros vamos a trabajar muchísimo para que ahora eso pueda sintetizarse en una unidad de cara a la constituyente. Tuvimos un buen resultado, el peronismo es la segunda fuerza en la provincia de Santa Fe, si hubiésemos ido todos juntos el resultado sería aún mejor, pero logramos desplazar a la Libertad Avanza, que parecía que venía con todo, al tercer lugar y a otras expresiones políticas después, y eso también entusiasma y genera, digamos, de alguna manera una brújula para los compañeros y compañeras en el territorio, que muchas veces frente a la pelea constante y a la fragmentación, lo que ven es que no hay un camino. En este caso apareció un camino, más que apareció, diría que lo construimos, y nos parece que eso tiene que ser lo que hay que cuidar, y que no hay que apurarse porque ponemos en riesgo todo. Yo puedo querer que mi compañero Eduardo renueve su banca, Agustín puede querer llegar al Congreso, nosotros tenemos que poner sobre la mesa el interés colectivo. Me parece que eso es lo fundamental. Uno ve un recambio generacional, está dado. Monteverde es una cara nueva, inclusive que viene medio por fuera del peronismo. ¿Será quien lidere este nuevo peronismo en Santa Fe, Monteverde?
Mira, por lo pronto es alguien que aporta mucho a que este proceso, como decía Marechal, de este laberinto podamos salir por arriba, ¿no? Que podamos encontrar una llave para empezar a construir un proyecto común, que no solo tiene que ver con los nombres y los liderazgos, sino tiene que ver fundamentalmente con qué le proponemos a los santafesinos, qué tipo de provincia, pero además qué tipo de política, ¿no? Para nosotros eso es muy importante, porque hoy la verdad que lo que vemos es esto, un presidente que casi que festeja en sus actitudes crueles frente a determinados sectores de la población, y la verdad es que vemos un gobernador que también nunca defiende a los santafesinos frente a todas estas cuestiones, que es muy indiferente frente al sufrimiento de su propio pueblo. Entonces nosotros queremos y creemos en una política distinta, ¿no? Que de alguna manera esté al lado del vecino, que lo escuche, que pueda construir desde ese lugar, que pueda cuidar, digamos, desde la política, pero que sobre todo pueda proponer una transformación. Y me parece que Juan aporta muchísimo a esa mirada, que por supuesto es un liderazgo que va a formar parte de lo que viene del mundo del peronismo, y que me parece que hemos dado un paso importante y que hay que ir con cautela construyendo los escalones que vienen. Uno cuando ve las elecciones pasadas a presidente, bueno, lo vimos todo y fue un impacto ver que en los sectores más populares Milei cosechaba votos a granel. Votos que antes se supone que eran del peronismo. El peronismo, ya por fuera de los nombres y todo, ha confundido, se ha quedado sin sujeto a quién hablar, le está hablando un sujeto equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Mira, desde mi humilde mirada, creo que un poco lo que también ha sucedido es que, por un lado, la sociedad se transformó, y creo que el peronismo no tuvo la cintura para hacer esas lecturas. Digo, me parece que el mundo del trabajo es un ejemplo claro de esto. Quizás el peronismo se quedó pensando en esa sociedad salarial. El obrero fordista. Claro, del siglo XX. De la gran fábrica. Donde habría un empleado en la fábrica, donde había un objetivo de pleno empleo mucho más grande. Y la realidad es que el modelo neoliberal de los 90 a nosotros nos dejó con una mitad de la población económicamente activa en situación de informalidad. Y este nuevo mapa del mundo del trabajo hay que poder entenderlo y hay que poder construir políticas orientadas a representarlo y a que se les reconozcan sus derechos, ¿no? Ese es un ejemplo donde me parece que queda de manifiesto, ¿no?, este desfasaje de debates no dados, postergados por el peronismo, y que la sociedad se fue transformando. Y la sociedad se va transformando y sus necesidades también. Y si el proyecto político o incluso el Estado, porque nosotros hemos estado en el gobierno y no hemos sido capaces tampoco de dar respuesta a estas cuestiones, incluso por algo que muchas veces se dice, por una estatalidad que ha perdido funcionalidad y que también hay que revisarla para poder lograr que lo que dice en el papel sea también una realidad para la vida de los argentinos. Creo que son los desafíos que tiene el peronismo. Pero obviamente que, y de esto estoy convencida, si nosotros repetimos las mismas recetas y vamos siempre con las mismas personas, con los mismos nombres, con los mismos caminos, diciendo las mismas cosas, solamente con el espejo retrovisor, mirando lo que hicimos bien, pero no pensando también en todo lo que nos faltó, lo que hicimos mal y que generó que grandes sectores de la sociedad, incluso de los sectores más humildes, acompañaran un gobierno como el de Milei, porque le habló más que nosotros muchas veces, ¿no? Me parece que si no somos capaces de ver eso, tampoco vamos a ser capaces de construir algo hacia el futuro, que evidentemente tiene que ser distinto y mejor, digamos, pero esto no quiere decir olvidarse de nuestra tradición, tirar por la ventana todo lo que se hizo y demás. Tiene que ver con poder construir un peronismo que pueda rediseñar y repensar su modelo histórico a la luz de este siglo XXI. Ustedes en Rosario han logrado, con Monteverde, con otros sectores, amalgamar fuerzas al punto de que estuvieron ahí de casi ganarle la intendencia a Hapkin en su momento. Hoy por hoy, como estrategia política, ¿Hapkin debería ir por ese Rosario que se le escapó hace poquito o ya lo ha catapultado esta buena elección en convencionales para otras ligas? Sé que me estoy apurando un montón. No, nosotros vamos a ir a pelear por la Intendencia de Rosario en la próxima elección, por supuesto, porque además el peronismo en esta elección ganó la ciudad de Rosario. O sea, como frente político fuimos los más votados. Después por un punto creo que Juan Pedro Alear le ganó a Juan Monteverde, pero nosotros no vamos a resignar, al contrario, digamos, estamos más envalentonados que nunca para que el próximo intendente de Rosario sea Juan Monteverde, pero no solamente eso. Hay algo muy interesante que está pasando, quizás con algunos casos más en el sur de la provincia, pero también del centro al norte hay muchos ejemplos que podemos dar. Nosotros tuvimos los candidatos más votados en localidades como Granadero Baigorria, Villa Gobernador Galvez, en Firmat se hizo también una elección excelente, en Venado Tuerto tenemos compañeros que van a estar peleando.
que son todos jóvenes, sub 40, de la nueva generación de la política y que tienen la posibilidad concreta en el 2027 de gobernar muchas de sus ciudades, ¿no? Y para nosotros ahí hay una oportunidad enorme que la vamos a construir y la vamos a trabajar, que obviamente Rosario quizás sea la ciudad más destacada, porque es la ciudad más grande de la provincia, y que no tengo dudas, digamos, de que los rosarinos entre elegir, porque hoy los rosarinos tienen que elegir entre Milei y Juan Monteverde, digamos, porque el proyecto del candidato de Milei es básicamente traer sus ideas a la provincia de Santa Fe. Nosotros, al contrario, proponemos, digamos, otro camino, que tiene que ver con este concepto de campaña que para nosotros es muy sintetizador de todo, que es poder vivir sin miedo. Poder vivir sin miedo al futuro, sobre todo, a poder proyectar un futuro. Lucila, la gente está enojada con la política. Muchos dicen Milei ganó por el enojo, canalizó el enojo de muchísima gente. ¿Cómo se enamora la gente? ¿Desde dónde? ¿Solamente con decir hacemos una práctica política distinta, somos caras nuevas? ¿O hay que hacer una transformación más profunda para enamorar a ese electorado que ha perdido el peronismo u otras fuerzas populares? Mira, si yo supiera cómo se resuelve, me estaría mirando a buscar mucho más. Pero no, sí me parece que, o sea, nosotros tenemos que cambiar nosotros para que pueda, digamos, modificarse nuestra relación. Digo, viste, la gente los ve como casta los políticos. Por supuesto. Y algo de razón La tiene. gente está enojada y la gente tiene razón. Ajá. Y cuando ve una política, un Estado que no le resuelve sus situaciones, sus problemas de la vida cotidiana, tiene razón en enojarse. A mí me parece que el problema fundamental está en quienes hacen uso desde la política del odio, del enojo, para construir sus plataformas y su campaña, que es un poco lo que hizo Milei, que es lo que viene sucediendo en muchos países del mundo, digamos, y hay muchísimos ejemplos de cómo se movilizan las identidades políticas a partir del odio, ¿no? De los sentimientos negativos. Eso para mí es un camino muy perjudicial, degradante para la sociedad, que genera enfrentamiento y violencia, y nosotros lo que sabemos es que no vamos a ir por ahí. Nosotros vamos a ir por el camino de la construcción y del futuro, pero sí modificando también nuestras prácticas, poniendo sobre la mesa las cosas que hacemos bien, porque muchos de los que formamos parte como esta nueva camada venimos de organizaciones sociales, territoriales, que con experiencias concretas hemos resuelto muchas veces problemáticas que existen en el territorio, y que eso también es muchas veces lo que nos hace encontrarnos. Con Juan lo que nos sucede es eso, que nos encontramos en el barrio, nos encontramos en la calle, en lo concreto, construyendo proyectos, resolviendo problemas de los vecinos, y que a partir de ahí decimos, bueno, nosotros tenemos un camino común. Pero me parece que eso tiene que formar mucho más parte del centro de la política, y desde ahí también construir un programa de poder, obviamente, para toda la provincia de Santa Fe. Lucila, gracias por venir a charlar de política con nosotros. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa, ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, la región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. Cerramos este HDP sin Mario Galoppo, está tomándose unos días de vacaciones, pero la próxima semana seguramente estará con nosotros para hablar de política, porque creemos todavía que desde la política se puede transformar la sociedad y haciendo periodismo político, por más que sabemos que está bastante reñido el tema con la gente. Ya la reforma constitucional tiene fecha, arrancará en julio en la provincia de Santa Fe. Muchos están despertando y empezando a decir, no nos avisaron, queremos participar, queremos opinar acerca de eso. Es una buena noticia. Nos vemos la semana que viene.